estamos trabajando con 4 puntos. El primer punto era una definición bíblica del fariseísmo. El segundo punto era cómo está presente la predicación farisaica del evangelio en la forma católico-romana como en la forma protestante de corte arminiano. Cuando decimos la forma protestante arminiana, estamos diciendo prácticamente la totalidad de las iglesias evangélicas, por lo menos de Sudamérica. Nos estamos dirigiendo a nuestros hermanos. O sea, en cierta forma sí nos estamos parando en una vereda de enfrente, pero no de la misma manera que nos paramos en la vereda de enfrente con la iglesia católico-romana. Hay una revisión importante que estamos intentando que llegue a América Latina, o sea, en realidad ya está llegando por hermanos que empezaron hace unos años atrás, y nosotros de alguna manera estamos tratando, por la gracia de Dios, de colarnos en la segunda generación de esta revisión del protestantismo arminiano que está en América Latina. O sea, la forma en la que América Latina fue evangelizada es con un evangelio que tiene esa semilla lo suficiente de bíblica como para salvar, pero también con un grado de defecto en la doctrina o faltante en la doctrina, y eso trae también que el fruto sea un fruto en parte deficiente. Y con esto no quiero decir que el Espíritu Santo hace mal su trabajo, sino que el Espíritu Santo hace su trabajo a pesar del mal trabajo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, estamos intentando que este retorno a la palabra de Dios, al Evangelio bíblico que viene ocurriendo, por decir, hace 20 años en América Latina, nosotros podamos aportar nuestro granito de arena para que llegue a más y a más lugares y se extienda por las venas de América Latina. Entonces, ahí es cuando nosotros primero definimos qué es el fariseísmo. Segundo, vemos cómo está metido, pero no con intenciones de criticar, sino con intenciones de visualizar cómo esa deficiencia doctrinal está metida en la evangelización o en la doctrina católico-romana de una manera, y de otra manera en la doctrina evangélica latinoamericana, que nosotros en términos técnicos lo denominamos protestantismo de corte arminiano. Entonces, una vez que hemos definido el fariseísmo y que hemos tratado de explicar cómo eso está presente en la Iglesia Católica Romana y en la Iglesia Evangélica Latinoamericana, es como una forma de describir el problema, ver cómo está operando en nuestro entorno. Pero si nos quedaríamos ahí, estaría muy mal, porque no estaríamos yendo a la palabra de Dios para buscar, bueno, entonces, ¿cuál es la corrección? ¿Cuál es el camino correcto para eso? Eso es lo que es el punto 3 y el punto 4. Por eso el punto 3 es cómo evangelizaba Jesús. Vayamos a ver cómo lo hacía Jesús para aprender de Jesús qué sería lo correcto, aplicarlo a nuestros días para corregir eso que hemos descrito en el punto 1 y en el punto 2. Bien, entonces, el punto 3 es cómo evangelizaba Jesús de una manera distinta a lo que hemos descrito en el punto 1 y en el punto 2, de una manera no fariseica. Entonces, punto 3 desarrollado es cómo evangelizaba Jesús, que no producía o no propiciaba conversiones falsas basadas en obras de justicia propia, lo cual es el fariseísmo descrito en el punto 1 y 2. Dentro del punto 3, nosotros vimos 2 subpuntos, que Jesús, para evangelizar de manera que no facilitara a las personas creer que se habían convertido haciendo uso de sus propias obras de justicia propia, él utilizaba, leímos una cantidad importante de versículos, utilizaba como, digamos, no 2 elementos, sino el mismo elemento en 2 momentos distintos. Cuando me refiero a 2 momentos distintos, me refiero a que en el primer encuentro con la persona, en la evangelización general a todo el mundo, a toda multitud de personas, él mencionaba que el problema que la persona tenía que solucionar era el problema que por su pecado esa persona estaba muerta y estaba separada de Dios. El problema de la separación del hombre producto del pecado del hombre. Él mencionaba el diagnóstico correcto de la persona, el diagnóstico correcto de la enfermedad. No cambiaba la enfermedad para la que él ofrecía salvación por una enfermedad más amigable para los oídos de los que lo estaban escuchando. Él decía, tu problema es que tenés sed, es que estás muerto, es que tenés hambre. Entonces, toda persona que reconociera ese diagnóstico que Jesús estaba haciendo de esa persona, continuaba escuchando a Jesús. Toda persona que no quisiera reconocer su condición pecaminosa, de alguna manera, o se alejaba de Jesús,
o se ponía en contra activamente de Jesús. Algunos se iban simplemente, eran indiferentes, que es la mayoría de las personas. Lo que pasa es que de eso no hay tantos relatos en la Biblia, porque como se fueron no generaron una historia. Pero eran numerosas las multitudes que escuchaban a Jesús y los más de ellos lo escuchaban una vez y se iban. Quizás nosotros nunca lo pensamos así, porque nosotros siempre en la Biblia leemos las historias de los que se quedaban, ya sea los que se quedaban porque aceptaban el diagnóstico de Jesús o los que se quedaban porque no aceptaban el diagnóstico que Jesús hacía de ellos, pero tampoco querían que él siguiera predicando ese diagnóstico porque les molestaba, entonces se quedaban para ponerle palos en la rueda. Esos son generalmente los líderes religiosos. Entonces, como que vemos dos respuestas a esa predicación de Jesús que arranca por el diagnóstico correcto de la persona, que es el problema del pecado que lo separa de Dios. Vemos dos reacciones: la indiferencia y la oposición activa. Yo dije que había dos momentos en la predicación de Jesús. Después de ese primer momento, en el que él se comunicaba por primera vez con las personas y les hablaba de ese diagnóstico, les decía: ustedes están enemistados con Dios producto de sus pecados, aquellos que se quedaban continuaban siendo expuestos a las charlas de Jesús. Entonces, a esos que se quedaban, podemos tomarlo ya como un segundo momento, una segunda charla. Él les decía: bueno, si ustedes deciden creer en mí, creer en mi identidad, que yo soy la solución para ese problema que ustedes tienen de separación de Dios, producto del pecado, entonces ustedes van a tener que demostrar que su decisión de creer en mí como la solución para el problema de su pecado, la van a tener que demostrar justamente empezando a tener victoria sobre el pecado. Porque si ustedes creen en mí como salvación del pecado, pero después, en un segundo momento, su vida no empieza a demostrar una cierta victoria incipiente, pero progresiva sobre el pecado, entonces su profesión inicial de fe no estaría siendo genuina, porque justamente es como que vos digas: yo creo en el remedio que el doctor me da para mi enfermedad, pero después en una segunda instancia no se ve una mejoría de esa enfermedad en la que yo digo creer en el remedio. Entonces, evidentemente yo no estaría tomando el remedio, porque si yo digo que creo, pero después sigo igual de enfermo, es porque evidentemente no estoy creyendo en el remedio. Entonces, él primero decía: vengan a mí los que reconocen su pecado. Y habíamos visto ahí cuál es la esencia del pecado. Pero yo lo había explicado de la siguiente manera: cuando nosotros vamos al origen del pecado, que es ese ángel que era el mayor de los ángeles en el cielo, y él teniendo todo estaba debajo de él, toda la belleza la tenía él. Cuando hablamos de belleza y de cielo a la misma vez, no estamos hablando de belleza estética, estamos hablando de todo el bien, todo lo bueno. Lo tenía Lucifer. Solamente había una cosa por encima de él, que era Dios mismo, porque Lucifer era una criatura, pero de las criaturas era lo que seguía de Dios, y él quiso ser igual a Dios. Esa palabrita es el problema, la palabrita igual. Estaba explicando la esencia del pecado. Decía que el problema es la palabrita igual. La esencia del pecado es perder de vista la diferencia que hay entre Dios y el resto, y las criaturas. Dios es único. Eso que yo expliqué recién es el significado de la palabra santo. La palabra santo significa otro, único, apartado, diferente. No apartado en un significado de lejanía. Él se puede acercar a nosotros. Santo significa que no es de la misma descripción, categoría, en ningún sentido es criatura. Es otro, es de otra manera, es de otra naturaleza, que no hay otra cosa que tenga esa naturaleza. Podemos tener lo que se llama atributos comunicables de Dios. Por ejemplo, Él es amor, nosotros podemos sentir amor. Bueno, ¿qué pasa? Con este ángel, Lucifer, tenía todo el reino, pero no era santo como Dios. Era santificado en todo caso, como cuando a nosotros Dios nos santifica, nos aparta. Pero nunca somos santos en todo el sentido o en el mismo sentido que Dios es santo. Nunca, porque si no seríamos Dios. Nunca somos de la naturaleza de Dios. Perder de vista eso y querer ser Dios, esa es la esencia del pecado. Lucifer quiso hacer eso. Y obviamente lo hizo, solamente que obviamente no lo pudo concretar porque Dios se lo impidió y porque igual no hubiera podido. Dios es no creado, todo el resto es criatura. Entonces, si vos fuiste creado con naturaleza humana, vos no podés modificar tu naturaleza. Y eso, entre paréntesis, nos ayuda a entender qué es lo que es la regeneración y por qué la regeneración solamente puede ser de origen divino, porque Él es el único que tiene el poder para cambiar la naturaleza de un ser. Satanás quiso tener la naturaleza de Dios, obviamente no pudo, más allá de que Dios se lo haya impedido, no pudo porque no tenía la facultad en él de hacerlo. Ahora, la consecuencia de esa rebelión contra Dios fue cómo caíste, oh lucero de la mañana, así en Isaías y en Ezequiel hay una descripción de la caída de Satanás.
Ahora, cuando Dios hace la creación, este lucero de la mañana caído va corriendo a hacer con la creación de Dios lo mismo que le pasó a él. Porque como él cae y queda en un estado de enemistad con Dios, entonces como él a Dios no le puede hacer nada, en ese estado de odio contra Dios, él quiere dañar la creación de Dios como tratando de dañar a Dios. Como Caín no podía hacerle daño atenta contra su hermano. ¿Sí? Bueno, es lo mismo, ¿ves? ¿Por qué es lo mismo? Porque el pecado opera siempre de la misma manera. El pecado siempre es una forma de rebelión contra Dios. Cuando Caín mata a su hermano Abel, lo hace porque en el fondo lo que está tratando es de atentar contra algo bueno de Dios, tratando de afectar a Dios. Tratemos de volver esto de la esencia del pecado a nuestro estudio. Jesús viene, en el punto 3 estamos, y Él ofrece salvación de eso que acabo de explicar. Ese es el pecado del cual Él viene a salvarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Para que a mí me sea útil, me llegue, me afecte positivamente eso que Jesús me está ofreciendo, yo necesito reconocer mi pecado. Porque yo no voy al doctor si pienso que estoy sano. Por eso él dijo, yo vine no para los sanos. En realidad, no existe ningún sano. Él está hablando de los que se creen sanos. No porque lo sean, sino porque ellos piensan que están sanos. Entonces yo primero necesito reconocer mi pecado. En el punto 3.1 decíamos que cómo evangelizaba Jesús, que no facilitaba a la gente que creyera que se habían convertido en hijos de Dios, pero que su conversión fuera una conversión falsa porque estaba basada en sus propias buenas obras. ¿Cómo hacía Jesús para evangelizar? Bueno, primero les hablaba de que tenían que reconocer que eran pecadores. Y ese punto nosotros lo habíamos dicho con estas palabras. Digo, por si ustedes lo buscan en la nota, yo lo había expresado de esta manera. Jesús hacía un llamado general, pero condicional. O sea, yo llamo a todos, pero la condición es que reconozcas que el problema que vos tenés es el pecado. Si vos no reconoces que sos pecador, entonces es como un filtro que yo te pongo para que vos no vengas. Solamente viene el que reconoce que es pecador. Entonces yo suelo decir los agujeritos del colador. O sea, ya Jesucristo, al pedir que reconozcas tu pecado, está haciendo más difícil para muchas personas que no quieren reconocer que vengan a Él. O sea, que se autodescriban como seguidoras de Jesús. Jesús dice, bueno, ¿vos querés decir que sos hijo mío? ¿Que sos mi seguidor? ¿Que me has aceptado como Salvador? Perfecto, tenés que reconocer que sos pecador. A eso es lo que le he llamado triaje. Nosotros dijimos que Jesús, punto 3, ¿cómo evangelizaba para no llenar la iglesia de gente que creía que estaba convertida, pero no lo estaba? Él hacía triaje. ¿Qué es triaje? Es decir, vos sí, vos no. Pero no es que él directamente le estaba cerrando la puerta al que le decía, vos no entrás, yo te lo impido. No, él hacía un llamado general, o sea, todos pueden venir a mí, pero con la condición, uno, de que reconozcan su pecado. Él empieza haciendo triaje, o sea, achicando los agujeritos del colador, digamos, pidiendo que reconozcan su pecado, y para los que lo reconocen y se quedan con él, pasan a un segundo momento. Y Jesús les dice, bueno, vamos a ver, porque puede ser que reconocieron su pecado y se quedaron, pero en realidad todavía no están entendiendo realmente qué es lo que significa reconocer sus pecados. Y entonces se los voy a explicar de una manera un poco más profunda, dice Jesús, para que ustedes decidan si realmente quieren ser mis seguidores o no. Entonces ahí vamos al punto 2. No solamente es reconocer que sos pecador, sino que es mostrar ese reconocimiento de que sos pecador en arrepentimiento, o sea, abandono del pecado. Ese abandonar el pecado sería el costo de convertirte en un discípulo de Jesús. El primer punto es un reconocimiento, podríamos decir, verbal, externo. Sí, Señor. Bueno, un montón de gente que venía y decía, nosotros estamos con vos. ¿Vieron que Juan empezó predicando, Mateo 3.3, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado? Es el llamado general, pero con condiciones. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús después le dice, bueno, ¿qué es arrepentíos? Es que ustedes empiecen a mostrar que lo que dicen haber entendido en el primer punto, ustedes van a demostrar que realmente lo que dijeron
sobre su pecado es verdad cuando empiecen a intentar luchar en contra de su pecado. Es como esa gente que dice, tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, pero después va al supermercado y compra exactamente los mismos productos que han producido sus malos hábitos alimenticios. O sea, nosotros con mi esposa siempre decimos, si nosotros nos llenamos la boca diciendo que queremos mejorar nuestros hábitos alimenticios, pero después vamos y compramos los mismos productos, es como que estamos haciendo el punto 1, pero no estamos haciendo el punto 2. El punto 2 ya no es tanto una cuestión verbal, externa o digamos, intelectual, ¿sí? Que tiene que estar, ¿sí? Porque es para iniciar uno tiene que reconocer su pecado, pero después vos no tenés que ir al mismo sistema de vida que te había llevado a practicar el pecado. O sea, no tenés que comprar en el supermercado los mismos productos que te produjeron los malos hábitos alimenticios que vos tenés. Entonces yo, aplicando estas cuestiones a nuestra vida terrenal, le digo a mi señora, el cambio en los hábitos alimenticios empieza en el supermercado. Bueno, obviamente empieza en la educación, ¿no? Pero después la educación, justamente que es intelectual, punto 1, vos la llevás a la práctica cuando vas al supermercado y decís, harina 4.0, no. Harina de almendra, sí. Harina, sí. Y ahí es donde la tarjeta se funde, etc. Punto 3 era cómo evangelizaba Jesús, que hacía triaje para no meter adentro gente que en realidad no quería estar adentro. Entonces él decía, bueno, vamos a ver de qué se trata. Antes que digan nada, vamos a ver de qué se trata. Tenés que reconocer que sos pecador y tenés que empezar a mostrar que estás dispuesto a pagar el costo de ser mi discípulo. O sea, vas a tener que dejar a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa? Que por ahí tu viejo te iba a dejar una buena herencia y era mejor si vos te quedabas en el banco de los tributos siendo un cobrador de impuestos. No. Vas a tener que dejar esa posición prometedora de privilegio y me vas a tener que seguir. Por eso, ese Mateo, hijo de Leví, sígueme, es un versículo que no leímos. Mateo, hijo de Leví, sígueme, es deja tu pecado. Pero no tanto porque cobrar tributos para Roma fuera pecado, sino porque tu corazón puede estar en eso. Y yo necesito que tu corazón esté todo en mí, aunque eso te cueste la propia vida. Entonces, en este punto 2 es donde Jesús le dice, tomen su cruz, o sea, muerte. El costo del discipulado es muerte. Entonces, vengan a mí todos. Punto 1, los que reconocen su pecado, los que están cargados y cansados. Se quedó esperando un ratito, vinieron un montón de personas. Punto 2, estén dispuestos a morir a ustedes mismos. Es el costo de ser mi discípulo. Juan capítulo 6. Desde ese día, muchos dejaron de seguirlo. Entonces ahí ya quedaron adentro, ya ahí Jesús hizo triaje. Ahora, ese punto 3, hermano, no es un punto que se lleva a cabo en un momento concreto. Es un punto que se lleva a cabo de manera continua. Esto es a lo que nosotros le hemos llamado evangelismo y esto es a lo que nosotros le llamamos iglesia/santificación. O sea, no es que cuando somos iglesia no nos evangelizamos. El evangelismo, en un punto, es algo que nosotros hacemos continuamente. La palabra evangelismo, nosotros la entendemos, o el uso que estamos acostumbrados a darle, es cuando nosotros salimos afuera de la iglesia para explicarle el evangelio a alguien que no lo conoce. Ese es el uso que nosotros acostumbramos a hacer de la palabra evangelismo. Bueno, hay un problema con ese uso que nosotros hacemos de la palabra evangelismo. Y hay un problema bastante serio, y de eso es lo que yo quiero hablar hoy. Quiero proponer una mejor o una más bíblica concepción de la palabra evangelismo. Entonces, empecemos de la que tenemos y vayamos viendo si podemos migrar a una nueva, más bíblica y más completa. Entonces nosotros decimos, bueno, hoy estamos acá en la iglesia, mañana vamos a predicar el evangelio. Mañana cuando yo vaya al trabajo, mañana cuando me encuentre con mi amigo, pero es la concepción que nosotros tenemos. No estoy diciendo que esté bien o mal. Obviamente lo que creo es que está incompleta. ¿Por qué? Porque tenemos una idea equivocada de qué es lo que es el evangelio. O sea, nosotros hemos recibido la enseñanza de que el evangelio es la llave para entrar al cristianismo. Ah, sí, me contaste el evangelio, yo hice la oración, acepté el evangelio, entonces ahora entré, soy cristiano. Bueno, ¿y ahora qué otra cosa tengo que aprender? Porque el evangelio ya está, ya lo usé. Ahora explícame otra cosa, porque eso ya es viejo. Solo sirvió para entrar. Entonces nosotros salíamos a evangelizar, por eso repartimos tratados. Si crees lo que está en el papelito entrás. No crees, no entrás. Bueno, perfecto, ya entré. Ahora no, y ahora ya tenemos que empezar a estudiar las cosas importantes realmente. Más o menos esa es la concepción que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo pongo evangelismo acá en el punto 1, me estoy refiriendo a esa concepción vieja del evangelio. Ahora nosotros estamos intentando aprender, por la palabra de Dios, que el evangelismo
es la tarjetita para entrar en el subte, pero sale por el otro lado del molinete y después, hasta el final de tus días, mientras estás en la iglesia, es la tarjetita con la que se te martilla la cabeza para que vos logres la santificación. El evangelio, Jesús lo usaba como triaje para entrar en ser su discípulo, pero después usaba el evangelio para explicarte qué es lo que era ser un discípulo de él, ¿sí? Ya lo voy a explicar con más detalles dentro de un ratito. Entonces, quería hacer ese paréntesis sobre la palabra evangelismo. El jueves decíamos que el evangelio lo usamos para conocer lo que Jesucristo nos ofrece de entrada, pero también lo usamos para entender lo que él nos pide luego de haber entrado, para vivirlo. Ahora vamos a ir a los pasajes bíblicos. El punto 4 era, dado que el punto 3 es cómo evangelizaba Jesús, que no facilitaba conversiones falsas por obras de justicia, el punto 4 es cómo lo bajamos a eso a la actualidad. Viendo cómo Jesús evangelizaba, ¿cómo evangelizaríamos nosotros hoy? Yo había propuesto, y les había dicho hace 2 semanas, y la semana pasada lo repetí, una especie de curso de evangelismo, mesa del comedor de tu casa, sentado con tu amigo, amiga, vecino, etc. Y yo había propuesto que vos le digas, por supuesto que no es que yo quiero decirles a ustedes lo que tienen que decir, pero si ustedes en algún momento dijeran, ay, no sé cómo encararlo, porque viste que siempre uno dice, ay, no supe cómo encararlo, qué decirle. Yo les había propuesto en un principio una frase de 2 renglones, que es la siguiente. Valiéndonos del punto 3, cómo evangelizaba Jesús, nosotros podemos bajar eso a nosotros hoy en día diciendo lo siguiente. Si no tenés paz interior por saber que tu relación con Dios está mal por ser pecador, entonces confía en Jesús como Salvador, abandonando tu vida según tu naturaleza, para una nueva vida según mi naturaleza. ¿Cómo evangelizaba Jesús? Él decía, si no tienes paz interior, venid a mí los que están cargados y cansados, los que tienen hambre, los que tienen sed. Eran todas metáforas para decir, estás inquieto. ¿Y eso a qué hace alusión? A la obra regeneradora del Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús está diciendo, si estás cargado o cansado, que yo lo traduzco a hoy, si no tenés paz interior, vos lo que le estás diciendo a la persona es prácticamente una pregunta. ¿El Espíritu Santo te viene inquietando? ¿Vos sabés que hay algo mal con vos? ¿Sabés que hay algo mal? Entonces, vos ya le encaraste así, y si la persona te dice, no, yo estoy todo bien. Yo no te digo que ya lo vas a abandonar y decir, este no está regenerado, el Espíritu Santo, así que yo me voy, a mí que me importa, yo no. Por supuesto que no es esa la actitud que tenemos que tener, pero ya vas tanteando si hay una obra preparatoria del Espíritu Santo. Vos le decís a la persona, si no tenés paz interior, esto es una condición. Le estás diciendo a la persona que tiene que reconocer que hay algo que está mal. Y eso es muy importante, porque ¿para qué le va a explicar el evangelio a una persona que piensa que no tiene ningún problema? Abre la puerta, entra al consultorio una persona y dice, sí, ¿usted a qué vino? No sé, no tengo idea, estoy bárbaro. No, pero siéntese que yo soy doctor, soy muy bueno, mire, tengo una preparación en esto, mire todos los libros que tengo comprados, siéntese. Y la persona se siente y dice, bueno, me siento. ¿Qué tiene para servirme? Te va a decir la persona. No, acá le voy a traer un platito con masa fina, un cafecito de colombiano. Y vos la sentás a la persona y empezás a servirle tu mejor menú, porque tenés todos los libros, porque te has preparado, porque estudiaste, porque venís acá, te fumás todos los estudios de los hermanos, tratás de no dormirte, tenés todo preparado así. El problema es que el que tenés enfrente es un paciente que no cree que tenga ninguna enfermedad. Entonces vos estás ahí esforzándote, ¿viste? Es tirarle perlas a los chanchos, en términos bíblicos. No estoy diciendo que tengas una actitud desinteresada. No digo que la deseches a la persona si te dice yo vine al doctor pero no sé por qué estoy acá. Lo que digo es que la esperes o que por lo menos ya te predispongas distinto. Mirá, lo que yo te quería decir era por si vos pensabas que tenías este problema. Entonces yo te lo voy a decir igual y andate a tu casa pensando, reconsiderando la posibilidad de que vos tengas esto. La predicación del evangelio incluye necesariamente la denuncia del pecado. Obviamente no va a haber una persona, o es poco probable que una persona venga, y yo lo decía la semana pasada, que alguien abra la puerta de la iglesia y diga, sí, ¿esto es una iglesia? Sí, ay, menos mal que lo encontré porque tenía un problema con mis pecados y andaba buscando la solución. Es muy poco probable eso, pero aunque eso es poco probable, esa es la manera de entrar, ¿se entiende? O sea, es como, viste, los hombres que nunca queremos ir al médico. Entonces, es poco probable que un hombre vaya al médico y diga, vine por las dudas para ver si tengo algo, pero para saber si tenés algo, tenés que ir al médico. No te vas a salvar de ir al médico. El problema es que tenés que tener una esposa que te agarre de los pelos y te lleve al médico. Entonces, así es como nosotros predicamos el evangelio. O sea, es poco probable que alguien diga, tengo un problema, pero vos sos la esposa que lo tenés que agarrar de los pelos y ponerle la nariz enfrente del problema para que se lo choque y diga, tengo un problema. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, esa es la función de la ley. Esa es la función de los 10 mandamientos. Esa es la función de la ley. Es exponer a la persona a su pecaminosidad.
La ley del Antiguo Testamento es para dar a conocer, o como decimos nosotros hoy en día, para sacar a relucir el pecado. El pecado existe porque existe la ley. Si no existiera la ley, no sabríamos qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, la persona viene y te dice, me trajo mi esposa. Yo estoy bien. Esa es literal, ¿eh? Yo me siento re bien. Entonces, el doctor te dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir unos análisis. Esa es... Sí, pero te manda a hacer, claro, el chequeo general es que sangre, orina. Y ahí vas de vuelta con el resultado del análisis y ahí te cambia la carita. Porque ahí hay unos numeritos. ¿Cómo lo supe? Nunca lo sentí, pero lo supe porque el papel lo decía. Esa es la ley. Nadie se siente pecador. De hecho, cuanto más pecador sos, menos lo sentís porque más cauterizada tenés la conciencia. Porque el pecado lo que hace justamente es cauterizarte la conciencia. ¿Me entendés? Nadie se siente pecador. Entonces sí o sí necesita un espejo. Y el espejo es Jesucristo. Jesucristo empieza revelándose en el Antiguo Testamento a través de la ley que nos revela el carácter de Dios. Entonces por eso hay un ministerio que se llama, Aguas Vivientes, de un señor que se llama Ray Comfort, que es el que lo inició. El fuerte de ese ministerio es enseñarnos a los cristianos el uso que se debe hacer de la ley en la predicación del Evangelio. ¿Sí? ¿Qué es este? Es los análisis. ¿Sí? Entonces vos con cualquier persona que vos hables del Evangelio, te va a decir que está bien. Empezás con los mandamientos. Le decís a la persona, a ver, vamos a repasar los mandamientos. Entonces empezás a repasar los mandamientos. ¿Tú adulteraste alguna vez? La mayoría de las personas te van a decir que no. Entonces vos le decís, pero vos sabías que el Nuevo Testamento dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Después que le hiciste demostrar, digamos, que 2, 3, 4 mandamientos no los ha cumplido, le decís, entonces vos ¿qué sos? ¿Sos pecador o no sos pecador? Y sos pecador. Y si sos pecador, ¿a dónde vas? ¿Qué mereces? El infierno. Entonces, punto 4. En un entorno, que es el que nosotros vivimos, católico romano o protestante arminiano, la religión católica romana, para los que vienen de ahí, y la religión evangélica de corte arminiano, justamente nos ha enseñado esa frasecita, soy buen tipo, voy a la iglesia. Entonces, prácticamente nadie piensa que necesita el evangelio, porque todos pensamos que podemos o que deberíamos ser salvos por obras de justicia propia. Entonces, ¿cómo predicaba Jesús que no se la hacía fácil a la gente que creía que estaba dentro por ser buen tipo? Él predicaba así, decía, si no tenés paz interior, claro, pero el problema es que no había nadie que no tuviera paz interior. Quédate tranquilo que ya vamos al segundo punto, le decía Jesús. El segundo punto, ¿cuál es? Abandonando tu vida según tu naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza caída, la naturaleza egoísta. ¿Vos estás dispuesto a abandonar tu vida? No, yo amo mi vida. Yo amo mi vida porque mi vida está centrada en el pecado. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es la esencia del pecado? Que entre Dios y yo me elijo a mí, que yo vivo para mí y que sí quiero el evangelio, pero lo quiero como una herramienta más de bendición para mí. Para una nueva vida. Yo la que quiero es la mía mejorada, una nueva naturaleza. La que tengo me encanta. Por eso el evangelio de la prosperidad o el evangelio del mejoramiento es diabólico. Es diabólico porque lo que hace es fomentar la naturaleza caída de la persona. Por eso, hermanos, ustedes cuando se sienten con una persona, que le lean la Biblia. Entonces yo les daba ese listado de versículos que no es exhaustivo, pero si vos lográs predicarle el evangelio a alguien, vos tenés que tener 2 o 3 versículos en la cabeza siempre. Y empezás a leer. Jesucristo es el que edifica la iglesia. Y Él lo hace a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, produciendo la unidad. Pero eso tiene que ver con nuestra madurez, con nuestra santificación, nuestra fidelidad a Dios, con nuestra motivación, saber que lo hacemos. Primero, por amor a Dios, porque es su voluntad y porque lo hacemos para Él independientemente del resultado. Pero en segundo lugar lo hacemos por amor a las personas, pero un amor genuino. Como Él, cuando lo escupían, cuando lo vituperaban, no hablaba y agachaba su cabeza. Y después, Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, mientras lo estaban apedreando. Entonces, ese es el amor. Pablo, desearía yo ser anatema con tal de que ellos sean salvos. ¿Quiénes? Mi pueblo. Así que ahí hay 3 pasajes para respaldarlo, de con qué corazón nosotros tenemos que llevar. Porque, hermano, nosotros los reformados, que por la misericordia de Dios nos ayudó a encontrar un poco el camino, hace 20 años, empezamos diciendo, ahora sabemos qué es lo que estaba mal, y ustedes siguen estando ahí. Nosotros ahora tenemos la iglesia bíblica, nosotros ahora tenemos la sana doctrina. Un día estaba hablando con un pastor, y él me dice una cosa que me molesta, esa gente que usa ese término sana doctrina. ¿Y yo qué soy? Dice. ¿Viste? Y a mí me quedó, por un lado yo dije, es que vos no sos sana doctrina, pero por otro lado lo entendí el hermano también, ¿viste? Por un lado lo entendí. Por eso, hermanos, la mayoría de las iglesias
evangélicas de América Latina. Si están predicando un evangelio que está centrado en el hombre, seguramente sin mala intención, lo más probable por desconocimiento, pero le están haciendo la jugada al diablo. Reconocemos que formamos parte de esa iglesia. Pasó en su momento con Lutero. Él no se paró un escalón más arriba de la Iglesia Católica Romana. Él era parte activa. Y él quería mejorar esa institución a la que él pertenecía. No es que se paró enfrente y empezó a señalar como que él fuera de otra estirpe. Digo esto porque es muy incisivo lo que nosotros le estamos diciendo a la propia iglesia de la que nosotros formamos parte, pero a la misma vez ya no formamos parte de ese evangelio centrado en el hombre. Queremos evangelizar a personas que no conocen el evangelio, pero creemos también que tenemos que evangelizar a personas que creen conocer el evangelio. Como dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vengo haciendo énfasis en 4 puntos. Nuestro punto 4 es nuestra intención hacia nuestros hermanos que nos hemos formado juntos, que hemos luchado juntos, que hemos trabajado codo a codo, es para salvación. Pero creemos, como nosotros, que tienen celo, o sea, que tienen un deseo genuino de amor a Dios y de servicio a Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, con errores doctrinales, con doctrinas no del todo bíblicas. Pablo llega a decir, y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese sentir, ese amor y esa misericordia, desearía perderme yo si supiera que eso va a servir para que ellos encuentren el camino. Yo no voy a decir que yo siento eso porque sería mentir, pero entiendo que si yo soy controlado por el Espíritu Santo me va a llevar a tener esa misericordia y ese amor por los que considero que están en el error doctrinal. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que saber que estamos llevando adelante o que estamos enfrentando una tarea de reevangelizar, pero realmente nuestro corazón no es ser altanero, al contrario, es como dice Pablo, desearía yo perderme con tal de que ellos fueran restituidos al camino de la doctrina sana. Y se utilizan hoy en día estas terminologías de iglesia bíblica, sana doctrina. Y yo a veces me pongo en el lugar que yo estuve antes, de los hermanos que todavía están en lo que, según estos términos, sería doctrina no sana, iglesia no bíblica. Y es molesto para ellos que uno los rotule de esa manera. Suena orgulloso de parte de uno. Muchas veces lo debemos haber hecho orgullosamente, ¿sí? Lo reconocemos, que en un primer momento este movimiento de vuelta a la sana doctrina no fue hecho con buen corazón. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros veníamos cacheteados de esa iglesia, porque claro, al ser una iglesia que no está andando en una sana doctrina, las consecuencias en los hermanos son que hay una santificación muy pobre y eso produce heridas. Entonces muchos de nosotros experimentamos y veníamos con desazón y con desilusión y sabíamos que el cristianismo es el camino correcto, pero a la misma vez el cristianismo que nosotros veníamos experimentando nos venía dejando muchas cicatrices. No renegábamos del cristianismo, pero sí renegábamos de nuestra experiencia en el cristianismo. Y empezamos a buscar qué es lo que andaba mal. Y por la misericordia de Dios y porque Él quiere, y de eso estamos seguros, que América Latina vuelva a la senda antigua, Jeremías 6:16, empezamos a encontrar, y Internet fue mayormente el vehículo, como lo fue la imprenta en la época de la Reforma y como lo fue la persecución en la época de la iglesia primitiva. En nuestra época, Internet, porque fíjense cómo Dios repite los patrones de trabajo. En nuestra época fue la Internet la que nos permitió encontrar qué es lo que estaba mal. Nos empezó a llegar lo que nosotros le empezamos a llamar sana doctrina, que entendemos que es molesto para los demás, pero nuestra intención ahora, que lo hemos madurado un poco, después de habernos equivocado hace 20 años, nuestra intención no es rebajar a los demás, pero tenemos que decir, la doctrina reformada es la doctrina sana. Y la doctrina que impera en nuestros días, en nuestro entorno, en América Latina, es una doctrina que es protestante de corte arminiano, que no es una sana doctrina, aunque no significa que esté toda equivocada, pero está suficientemente equivocada como para producir esa experiencia negativa que nosotros hemos tenido, producto de una santificación deficiente adentro de la iglesia por una comprensión ineficiente, errónea o en parte errónea de la doctrina bíblica. Y yendo un poquitito más lejos, nuestro entorno tiene la doctrina
católico romana, que esa ya es muy errónea y no produce gente salva directamente. Eso está explicado hace 3 o 4 estudios. Entonces ahora nosotros estamos intentando, con la mayor humildad que podemos, que no alcanza, con la mejor terminología que encontramos, que la estamos buscando todavía, llegar en amor y con convicción de lo que entendemos que la Biblia enseña, a la mayor cantidad de gente posible, no para que abandonen sus iglesias, no para que renieguen de sus pastores, sino para que se pongan a orar, a meditar y a estudiar la palabra en su casa, mansitos, tranquilos. Empecemos en nuestras casas. El otro día vino a hablar conmigo un amigo, ya que es una persona activa, muy activa en una iglesia. Entonces yo le decía, mira, tu iglesia, como todas las iglesias evangélicas o protestantes de América Latina, se consideran iglesias reformadas. Todos festejamos ahora, en el 2017, los 500 años de la Reforma. Sos una persona evangélica, protestante, reformada, de toda tu vida. Digo, ¿vos me puedes decir en qué consistió la Reforma? ¿Me puedes decir cuál es la doctrina reformada? Y la verdad que no sé. La Reforma es Lutero. Perfecto. ¿Y qué significa eso? Y que no somos católicos, que no adoramos a la Virgen. Digo, está bien, no es que es incorrecto, pero vos sos reformado, las iglesias de América Latina son reformadas y todo lo que saben de la Reforma es eso. Pero por lo menos me sabés decir el resumen de la Reforma. ¿Lo escuchaste predicar alguna vez? ¿Escuchaste que en tu iglesia o en nuestras iglesias se mencionara un resumen doctrinal de la Reforma? Entonces, somos reformados, pero el problema es que no sabemos lo que somos. Sí sabemos un montón de cosas que son menos importantes, como si tenemos que cantar canciones rápidas o lentas, si tenemos que hacer reuniones de jóvenes los sábados a la noche o los viernes a la noche, si tenemos que tener mesa de ping-pong o no tenemos que tener mesa de ping-pong, cómo tenemos que hacer para meter más gente dentro de la iglesia y para que se quede. Eso sí sabemos y estamos continuamente ocupándonos, seguramente con la mejor intención, pero es todo superficial. Ahora nos decimos reformado y no sabemos lo que eso significa. Usamos la palabra reformado solamente para decir que no somos católicos romanos. Y esta persona me decía, y sí, la verdad que sí. Le digo, bueno, hagamos una cosa, les digo. En internet poné algo de qué significó la reforma, en qué consiste la doctrina reformada, porque no te estoy empujando a que busques algo extraño. Vos sos reformado, vos lo decís, vos lo sostenés. Bueno, buscá en internet qué significa ser reformado. Quise dar esta explicación, bueno, hace varios meses que vengo pensando, cómo presentarnos y cómo presentarle a la gente que nos rodea de una manera clara, amigable, amoroso, para que ellos puedan entender lo que nosotros queremos que entiendan. Y yo creo que esos primeros 3 versículos de Romanos capítulo 10 tienen el contenido de cómo nosotros nos tenemos que presentar, porque así como la hermana le habló del Evangelio el otro día en el hospital a una señora que era de origen católico romano, nuestro objetivo evangelístico son todas las personas. Pero cuando Pablo viajaba en sus viajes misioneros, a cada pueblo que él llegaba, ¿a dónde iba? A la sinagoga. O sea, si Pablo existiera hoy y viniera a Montecarlo, iría a las iglesias de Montecarlo. Porque la realidad es que nosotros no estamos intentando robarle los miembros a ninguna iglesia. Es más, el mayor deseo de nuestro corazón es ayudarle a las iglesias a volver a la sana doctrina. Por eso nuestro versículo lema es Jeremías 6:16. Paraos en los caminos. Es de agarrarlo al hermano de la iglesia y decirle, para un cachito, ¿estás seguro? Pará un poquito. No estés tan embalado en lo que estás embalado. Pará, porque eso es lo que dice Jeremías 6:16. Paraos en los caminos. ¿Qué significa? Que los tipos están caminando, que están activos. Paren. Antes de seguir caminando, pregúntense si están yendo por el camino correcto. Yo hace unos años me paré en ese camino activo y dije, ¿estoy yendo por el camino correcto? No es que vamos a quitarle miembro a ninguna iglesia. Pero hermano, no seamos ingenuos. Las iglesias de Latinoamérica no están esperando la doctrina reformada con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque la doctrina reformada le quita el control a los líderes, le quita el control al ser humano de meter gente adentro de la iglesia y se lo devuelve a Jesucristo, al Espíritu Santo. Porque la doctrina reformada dice, a los que antes conoció, a estos también. Entonces nosotros nos quedamos, los arminianos nos quedamos, y los católicos nos quedamos mirando y decimos, pero resulta que entonces ya la membresía de la iglesia ya está prefijada. Resulta que yo predico pero no declaro cristiano. Entonces me estás quitando el control. Yo quiero que el reino de Dios prospere. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Vos quédate tranquilo que Jesucristo no va a perder porque vos no declares cristiano a la gente. El que tiene que ser cristiano va a ser cristiano. Estamos acostumbrados a tener el control. Ese es nuestro entorno. No nos están esperando con los brazos abiertos para que lleguemos con una doctrina que les quita el control del cristianismo, de las conversiones. Pero sin embargo, ahí es a donde tenemos que ir.
Esto suena feo, pero yo estoy leyendo Hechos, estoy leyendo las cartas paulinas. O sea, lean Hechos cuando Pablo va, predica en la sinagoga, un montón de gente cree, ¿y dónde termina predicando al otro día? En la casa pone una escuela porque en la sinagoga no puede predicar más, porque lo echan. Y ahí predicaba. Y dice que ahí tuvo un montón de tiempo y que predicaba todos los sábados, todos los fines de semana. Y un montón de gente que lo escuchó acá se viene ahí. Y así se funda la iglesia de Efeso, Corinto y todas las iglesias que Pablo funda. No son sinagogas convertidas, pero Pablo empieza en las sinagogas y termina en la casa de Lidia, Hechos capítulo 16, termina en la casa de este otro que no me acuerdo. ¿Y las iglesias dónde empiezan? En las casas. ¿Pero cómo? Si estaban las sinagogas. Pero las sinagogas ya tenían un sistema farisaico.